vamos a todos a compartir, que nadie se quede sin comer en esta tarde espiritualmente. El pan, el maná que cae del cielo, amén. Gloria al Señor de Jesús. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Dice así: palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: levántate, diga conmigo, levántate, y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios quiere hablarnos en su casa, amén. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Diga conmigo, se echó a perder en las manos del alfarero la vasija. Pero también dice: y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el alfarero en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y los hermanos que tienen a su lado, somos parte en las manos del alfarero. Y yo quiero llevarte hoy para que tú cierres tus ojos. La palabra de Dios está ya bendita, tranquila, es la palabra de Dios eterna. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús. Vamos a hablar, pues que Señor, habla mi vida en esta hora. Sí, Señor Jesús, una vez más delante de tu presencia, invocamos tu nombre una vez más, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por los milagros, por los prodigios. Te damos gracias, Señor, porque usted, Señor, el día de hoy está siendo presente en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú te mueves en esta hora, Señor. Pero pedimos, Señor, el consejo de tu palabra. Pedimos, Señor, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo hambre de tu palabra, Señor. Tengo hambre y sed de tu palabra, mi Dios. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pedimos, mi Dios. Háblanos, que tu siervo, que tu pueblo, que tus hijos, Señor, estamos escuchándote en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Puede tomar asiento, tenga la bondad, gloria a Dios. Solo le pido unos minutos de tiempo para darle lo que el Señor me ha dicho que le diga en esta hora de la tarde. Amén. Así que le ruego, por favor, en el amor del Señor, presta atención a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy en día lo hemos levantado con tantas metas? Y si yo me fuera a preguntarle a usted uno por uno, usted me dijera: pastor, todas las mañanas yo me levanto con sueños, todas las mañanas yo me levanto con metas, yo me levanto todos los días a trabajar y a hacer tantas cosas. Pero esto es extraordinario, porque Dios nos habla y todos los días el Señor quiere hablarnos. El Señor quiere extender su palabra de una manera y de otra. Hay mañanas que nos levantamos tan preocupados en el día a día que no nos queda tiempo ni de contemplar la maravilla, la creación de Dios. Hay mañanas que nos levantamos, que la cual nos despertamos, que incluso en las noches ni podemos dormir pensando qué va a ser de mi vida el día de mañana y tantas cosas. Jeremías dice la palabra: ese día se despertó en esa mañana. Un día común para el profeta.
la cual dice la Biblia que incluso es llamado el profeta llorón, o el profeta, y por eso va a conseguir usted el libro de Lamentaciones dado por Dios a través del profeta Jeremías. Le tocó predicar en medio de un pueblo que estaba angustiado, en medio de un pueblo que fue gobernado por medio de gente que practicó el pecado. Jeremías todos los días se lamentaba cómo él vio la gloria y la grandeza de Salomón y cómo transcurre después de una fragmentación del reino, perderlo todo por causa del pecado. Él decía, ¿por qué perdimos todas las cosas? Y se quejaba de una manera, se lamentaba de otra. Y esa mañana dice la Biblia que Dios vino a él y le habló una palabra de la cual iba a trascender todas las generaciones de ahí en adelante. Porque Dios, cuando habla, mi hermano, Él no pierde el tiempo. Él siempre nos va a guiar, Él siempre nos va a corregir, Él siempre nos va a responder a nuestro clamor. Las oraciones que usted hace todos los días a Dios no quedan en el aire ni en el firmamento. La Biblia dice que suben a la presencia de Dios, y Dios esa mañana le revela a Jeremías algo extraordinario, algo sorprendente, porque Dios no te va a dejar solo con la pregunta. Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosa grande y oculta que aún tú no conoces, cosa grande y oculta que la cual tú te preguntas todos los días, ¿por qué me tocó a mí? Pues Dios dice que el clama se lo escuchará, al que busca hallará, al que toca se le abrirá. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Porque Dios es grande en misericordia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 confirma esto, diciendo la palabra de Dios: por la misericordia de Dios, escuche bien, no hemos sido consumidos, porque nunca se cayeron sus misericordias. Nuevas, y a su hermano que tiene a su lado, escuche bien, nuevas son cada mañana, grande es tu misericordia. Y cuando el profeta declara esta palabra, él se da cuenta que no es porque nosotros seamos más grandes o más bonitos que otros. Por eso él aclara diciendo allá en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es porque Dios es grande en misericordia, y en todas las mañanas va a venir a visitar nuestra casa. En todas las mañanas te va a hablar por cualquier cosa o a través de alguien. Dios no te va a dejar que inicies el día cometiendo errores. Él, antes de actuar y antes que tú camines, Él te va a visitar, y dice que porque son nuevas todos los días sus grandes misericordias. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dile a su hermano que tiene a su lado, cada mañana son nuevas sus misericordias. Y yo no sé usted, pero yo sí anhelo todos los días esa misericordia. Yo sí anhelo y tengo hambre todos los días de esa misericordia. Porque es su misericordia, porque es a través de su amor que todos los días yo puedo ver la luz del sol salir. Porque es a través de su misericordia y a través de su perdón que yo entiendo que valgo mucho para Él, y que como humano voy a cometer muchos errores, pero es la misericordia lo que me va a justificar, y lo que a través del perdón me puedo acercar a Él. Es por su fidelidad y su misericordia lo que me ayuda todos los días, y que la cual puedo caminar en esta tierra. Es por su fidelidad, es por su anhelo. Los
milagros que la cual me da todos los días de poder ver a mis hijos y ver a mi esposa. Es a través del anhelo de su misericordia que la cual yo todos los días puedo contemplar la creación de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que leímos: es fiel Dios en su misericordia. Y aférrese de esta palabra: fidelidad. Dios no miente, Dios no cambia, Él no cambia de parecer. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir en nosotros y en tu familia, y en tu vida, y en tu trabajo, y en tu negocio, y en todo lo que ponga la palma de tu mano. Es por su fidelidad que la cual Dios se mueve a tu entorno para bendecirte y abre la ventana de los cielos y te prospera. Porque Dios es fiel. Hoy más que nunca tenemos que anhelar esa misericordia y esa fidelidad y entender que fue Dios el que nos buscó a nosotros y no nosotros el que buscamos a Dios. La Biblia dice que el mundo y todo estaba perdido, pero Dios es fiel en su palabra y tuvo misericordia, puso sus ojos sobre los moradores de la tierra y derramó de su gracia allá a través de su venida y de su muerte en la cruz del Calvario, dándonos perdón de pecados, para que ya no haya ninguno que diga yo no puedo alcanzar su amor. Fue el amor de Dios el que nos alcanzó a nosotros, fue el perdón de Dios el que nos alcanzó a nosotros, porque es grande su misericordia. Israel caminó 40 años en el desierto, pero la Biblia dice que todos los días cayó maná del cielo. Su vestido no se envejeció, su calzado no se desgastó. Conquistaron imperios en el nombre de Dios por su misericordia, por su perdón, porque Dios es fiel. ¿Cuánto damos gloria al Señor Jesús? La Biblia dice que la canasta de la mujer allá en el tiempo del profeta Elías, de esa viuda que no tenía que comer sino solamente un bocado de pan y un poco de aceite para después morir de hambre, ella y su hijo. Dice que por obediencia a la palabra del profeta que Dios le había dado al profeta, dice que durante casi 7 años no escaseó, mi hermano, ni escaseó el milagro que todos los días hubiera pan encima de la mesa, ni escaseó que esa canasta dejara de producir harina y la vasija produjera aceite, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel y grande en misericordia, tan grande en misericordia que dice la Biblia que incluso cuando murió su hijo, dice la palabra de Dios que Dios, ella se aferró a la misericordia de Dios, trayendo así al hijo muerto a los pies del profeta, dando a entender con esto que ella creyó y se aferró a la fidelidad de Dios. Y la Biblia dice que el profeta oró y el niño resucitó, porque eso hace la palabra de Dios, eso hace la misericordia de Dios, eso hace la fidelidad que Dios te tiene todos los días de tu vida. Yo no sé esta mañana cuántos se levantaron con muchos anhelos, pero yo quiero decirte que como Jeremías, esa mañana se levantó buscando de pronto otras cosas, pero la palabra de Dios, Dios es grande en misericordia y le visitó a él, y de esa manera te está visitando ahorita con su palabra y te está diciendo: abre tu oído espiritual, porque es grande mi misericordia. ¿Cuánto damos gloria a Dios por su misericordia? Dios le dice esa mañana a Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero. La Biblia dice que Jeremías hizo 3 acciones extraordinarias. Él se levantó, la segunda se movió, fue a la casa del alfarero
Eso se llama acción, eso se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe entra por el oír la palabra de Dios. Él observó y esperó con paciencia lo que estaba aconteciendo en la casa del alfarero. Y eso se llama paciencia. Él se puso en el propósito de Dios. Hoy muchos quieren y anhelan escuchar la palabra de Dios, pero no quieren venir a la casa del alfarero. Hoy muchos anhelan escuchar la palabra de Dios, pero hay cada manera como yo pienso, como yo quiero. Hoy muchos anhelan escuchar y ser guiados por Dios, pero estamos con los oídos totalmente tapados a la palabra del Señor. Pero gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, por los que vinieron a escuchar su palabra, porque benditos son, dice la palabra, bienaventurados aquellos que escuchan mis palabras, porque mis palabras son vida, mis palabras son sanidad, mis palabras son como bálsamo allá en el cuerpo del enfermo, mis palabras son vida eterna, mis palabras, todo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el principio de toda la sabiduría es el temor al Señor, es escuchar la palabra de Dios. Porque la salvación entra por el oír palabra de Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre de Dios? Jeremías solo estaba mirando donde leímos cómo el alfarero trabajaba. Y en ese momento Dios le empieza a revelar dos grandes cosas. La primera, que Él es el alfarero, que Él es el que moldea la vasija, que Él es el que pone el propósito, que Él es el que guía a la familia, que Él es el que puede tomar control de la vida de tus hijos, que Él es el que puede tomar control de la iglesia, que Él es el que puede tomar y forjar las naciones. Y la segunda, le da a entender allá a Jeremías que el barro no era Él, que el barro somos nosotros, que el barro es nuestra familia, que el barro es nuestros hijos, que el barro es la iglesia. Cuando Jeremías ve esto, cuando Jeremías entiende esto, dice que dentro de la gran revelación de él, dice en el versículo 4, porque Dios le declara lo que está mirando. Jeremías queda perplejo con lo que está observando y lo que está escuchando. Jeremías sigue observando cómo el alfarero trabaja con el barro, y en ese momento entendió que así Dios procedió con él y con su ministerio. Porque Jeremías se preguntaba: si Dios me llamó por profeta, ¿por qué me está pasando esto? Pero si Dios me trajo a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto? Si me está Dios hablando, ¿y por qué Dios, si me escogió desde antes de la fundación de los tiempos, por qué me permitió pasar por esto o aquello? Jeremías empieza a entender, empieza a emocionarse, mi hermano, porque él empieza a entender la palabra de Dios, empieza a entender que los lamentos de él, sus lágrimas, tenían un propósito. Él se empieza a emocionar al entender la palabra de Dios, porque hay que tener emoción para entender la palabra del Señor. Hay que emocionarse a escuchar la palabra de Dios. Y tristemente, cuando Dios habla, a veces estamos nosotros tan dormidos espiritualmente que nos da ganas de ir al baño cuantas veces sean posibles. A veces estamos tan dormidos espiritualmente que Dios está hablando con nosotros y estamos deseando y mirando el reloj. A veces estamos tan dormidos espiritualmente que Dios nos está hablando y nos dice: no te lances por ese abismo, pero no nos importa la palabra de Él. Y vamos error tras error, caída tras caída, y después decimos: Dios
no me ama, pero Dios te ama a ti, a mí, mi hermano y hermana. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos por medio de su palabra. Cuando Dios habla, estamos tan distraídos pensando que les hemos dado en la cocina de mi casa. Y tanto eso que se refleja hasta nuestros hijos. Por eso vemos que el chiquito corre para allá y para acá dentro de la casa del alfarero. Y no hay un respeto a la palabra del Señor. Pero que la Biblia dice que Jeremías se emocionó tanto que no se despegaba de mirar el trabajo del alfarero, de escuchar la palabra de Dios, porque Dios siempre nos va a hablar con amor. Dios siempre nos va a corregir con cariño. Dios siempre nos va a edificar. Él no quiere que cometamos errores. Él quiere sanar nuestras heridas. Cuando bendice el nombre de ese alfarero, cuando bendice el nombre de ese Dios que nos ama y que nos quiere hablar en todo momento para edificarnos de nosotros, para moldearnos, para hacer de nosotros una familia en paz, para hacer de nosotros un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre. Él siempre va a hablar a nosotros. Cuando bendice el nombre de Jesús. Por eso es bueno, mi hermano, aprender. Digo el apóstol Pablo, en todo estoy aprendido, y en Filipenses capítulo 4, aprender a tener devoción, aprender a tener respeto en la casa del Señor, aprender que cuando se habla la palabra de Dios no es para contienda, sino para edificación, aprender a escuchar la palabra de Dios. El Señor dijo: sean tardos para hablar, pero pronto para escuchar, aprender y tener temor que el lugar que usted está pisando en esta tarde es santo, es puro, es limpio. El lugar en que estamos parados es casa de Dios y puerta del cielo. Y hay cosas que venimos arrastrando del pasado, pero Dios nos quiere que nosotros sigamos cometiendo errores. Él quiere que respetemos la casa del alfarero. Tenemos que venir a la iglesia con la emoción, no obligados, sino con la emoción de venir a escuchar la palabra del papá. Como aquel anciano que reúne a sus hijos, y los hijos llegan contentos y le dan un beso en la frente. Y cuando el anciano muere, muchos dicen: se acabó la casa del abuelo, porque ya no está papá esperándonos. Y la casa de papá queda vacía, porque papá ya no está en ese lugar. Y lo mismo aconteció con el pueblo de Israel. Fue tanto lo que deshonraron la casa de Dios, que dice que la gloria de Dios abandonó la casa y estaba la casa vacía. Pero gloria sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús viene otra vez y entra a esa casa, gloria sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús visita su casa, cuando bendicen el nombre de Jesús. Hay muchos que vienen a la iglesia a no buscar la casa, no buscar la palabra de Dios. Muchos vienen a criticar, otros vienen molestos, otros vienen diciendo: pero me hubiera quedado mejor en casa. A muchos no les gusta el coro, a otros no les gusta el hermano que está a su lado. Pero ¿quién te dijo que venimos a la casa del papá a ver a nuestros hermanos? ¿Quién te dijo que venimos a la casa del papá a escuchar lo que dice mi hermano a mi lado? Vengo a escuchar y a darle honra y gloria a nuestro Dios. Y eso hay que tenerlo presente en nuestro corazón. Eso tiene que estar en los tuétanos de nuestro juicio, de nuestra alma, en lo profundo.
debemos aprender a venir a la casa del alfarero, a escuchar la voz de Dios con respeto y con temblor. Tenemos que venir a la iglesia con la emoción de escuchar la voz de Dios, y te lo aseguro, mi hermano, con toda mi vida, que si tú vienes a este lugar con tu corazón sensible, con tu corazón abierto a Dios, a su palabra, tu vida va a cambiar, tu familia va a mejorar, tu salud se va a recuperar, en lo económico vas a empezar a salir a flote. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Él es el mejor consejero que hay sobre toda la creación. Y si tú le amas, dale un aplauso a Él en esta hora. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Jeremías estaba embelecido, estaba anonadado, estaba emocionado. A él no le interesaba si quién lo criticaba, a él no le interesaba cómo lo estaban observando. Él estaba concentrado mirando al alfarero. Por eso el apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de toda la fe. Usted quiere terminar con éxito esta vida cristiana de creyente, usted quiere tener una vida exitosa, ponga los ojos en el alfarero. Él se da cuenta, Jeremías, que el alfarero está trabajando en un pedazo de barro, un lodo que la cual él empieza a entender que era la vida de él personalmente. Porque a veces queremos nosotros que el alfarero trabaje en otros lodos, en otros barros, pero no que trabaje en nosotros. Él se apropia de esta visión, él se apropia de lo que la palabra de Dios estaba hablando y decía: eso es para mí. Él no miraba a su entorno, él decía: ese barro soy yo, ese barro es mi hogar, ese barro es mi familia, ese barro es la iglesia. Y la lógica, mi hermano, de un alfarero, lo primero que hace un alfarero es buscar el barro. La Biblia me dice que de la misma manera que este alfarero se levantó, de la misma manera que este alfarero dejó su comodidad de su silla, dice que salió afuera a buscar el barro, porque eso hace un alfarero. De la misma manera, Jesús de Nazaret, nuestro Dios, ese Jesús se despojó de su trono de gloria, ese Jesús dejó la comodidad de su reino, ese Jesús nació y vino a este mundo para darnos perdón de pecados, donde ese barro no valía nada, donde ese barro había sido pisado, donde ese barro había sido escupido, donde ese barro estaba sucio y sin valor alguno. El Señor, como alfarero, nos miró a nosotros y no atándose a la condición de Dios, se despojó y dio su vida, rescatando ese barro, metiendo su mano en medio de la suciedad y sacando esa porción de barro llamado Vladimir, esa porción de barro que es usted y que soy yo en esta hora. Un barro que era sucio, un barro que no tenía valor, un barro que estaba pisado y escupido, un barro que la cual para nadie valía nada. Jesús de Nazaret me dio su mano como alfarero por salvarme a ti, por salvarme a mí, para libertarte a ti, para libertarte a mí, para sanarte, para darte un valor. Por eso el Señor dijo: aunque tu padre
y tu madre te abandonaran, con todo yo te recogeré. Con todo yo te levantaré del suelo. Con todo yo te haré valer. Porque eso hace Dios con nosotros. Ese alfarero metió su mano de amor. Ese alfarero metió su mano de misericordia. Jeremías no entendía el porqué de dejar al alfarero su comodidad para ir a buscar ese lodo, ese barro. Pero el alfarero sí sabía el valor que tenía ese barro en sus manos. El alfarero sí sabía lo útil que podía volver esa pelota de barro. El alfarero sí sabía lo útil y lo que sirve cuando nos colocamos en las manos de Dios, ese alfarero. Él sabía el valor, la importancia que tiene tu vida, que tiene tu existencia, que tiene tu vida como tal, que tiene mi vida como tal. Por eso Él nos sacó del lodo. Por eso Él nos sacó del lodo de la desesperación. Por eso Él nos sacó del lodo del dolor, del fango de la soledad, del dolor de los errores, de llegar a las debilidades. Yo, dice el Señor, te recogí para serte útil para mí. Y por eso empezamos un proceso. Por eso Dios dice allá en su palabra y habla de David, un jovencito que no valía nada para nadie, un jovencito que no tenía valor ni para su propio padre, porque no lo invitó ni siquiera a la comida donde estaba el profeta cuando convocaron a los hijos de el padre de David. Pero dice la palabra de Dios que Dios miró a David un rey. Dios miró a David un libertador. Dios miró a David un líder para guiar a su pueblo. Porque donde todos a tu entorno miran en ti son errores, tristeza y fracaso, déjame decirte por la palabra de Dios, Dios te mira a ti como vaso útil a su presencia. Dios te mira a ti como algo valioso. Dios te mira a ti como que eres lo que Dios dice que eres, su hijo, su hija. La Biblia dice que por allá José también, un jovencito, de la cual incluso era odiado por sus hermanos, no valía nada para nadie, pero Dios lo hizo un gobernador, porque Dios hace del barro preciosas herramientas. Dios forja del barro preciosas vasijas útiles a su presencia. Eso hace el alfarero con el barro. Eso hizo Dios con Pedro, un pescador, que la cual la Biblia dice que era hasta desertado, que la cual la Biblia dice que la cual era mal hablado, que la cual la Biblia dice que solo sabía un arte común, como cualquiera en su entorno, pescar. La Biblia dice que Dios no miró un pescador, Dios miró un apóstol, porque eso es lo que hace el alfarero. El alfarero mira, el alfarero observa, el alfarero toma cuidado y mete su mano y saca de lo que para el hombre no sirve, lo hace útil para él y para la humanidad. Cuando damos gloria a Dios. Yo he venido en esta tarde en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo a decir que a ti vales mucho para Dios. Amén. Tu historia no ha terminado todavía. Tu historia no ha terminado todavía. Solo era un puñado de lodo, dice la palabra de Dios. Pero en las manos del alfarero se volvió una obra de arte. Porque eso hace el alfarero, mi amado hermano. Hace obra de arte. Ese puñado de lodo éramos nosotros, mis amados. Él nos encontró. Él nos separó, Él nos escogió, Él nos trajo a su casa, Él nos consintió, Él nos acarició con el calor de sus manos, Él nos dio el calor de un abrazo de un padre. Él todos los días nos recuerda que nos ama y que valemos mucho para Él. Pero tristemente
A veces entramos al grupo de los desagradecidos, porque damos por sentado que fue Él el que nos buscó. Damos por sentado que fue Él el que murió por nosotros. Damos por sentado que fue Él el que metió su mano y nos sacó de ese mundo lleno de pecado y de maldad. Y cuando damos por sentado esto, incluso muchos decimos: yo soy el que busco de Dios. Yo soy el que busco la iglesia. Yo soy el que busco de su presencia. Pero déjame decirte que muy dentro de tu conciencia, en lo profundo de tu alma, sabemos y entendemos que sin Dios no nos buscara todos los días en las mañanas, si las misericordias de Dios no fueran nuevas todos los días en la mañana, allá en el pie de tu cama, déjame decirte que si no fuera Él el que nos buscara a nosotros nos olvidaríamos de Él. No dé por sentado que fue Dios el que te amó. Por eso el Señor dice: un nuevo mandamiento dejo hoy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, porque Él primero nos amó a nosotros en la cruz del Calvario, dando toda su vida en pago de nuestra salvación. No fuimos nosotros los que le buscamos, fue Él el que vino a rescatarnos. Eso, mi hermano, cuando lo entramos en nuestro corazón, cuando lo metemos en nuestras mentes, produce algo llamado agradecimiento con Dios, y empezamos nosotros a agradecer y a venir a su casa con acción de gracia. La excusa de que no puedo ir a la iglesia pasa para un lado. Dios deja de ser una opción a ser la único que tenemos. Pasa de ser Dios un residente de nuestras vidas a ser un presidente de nuestras vidas. Ya nos empezamos a mover por medio de lo que Él nos habla. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? El Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis extrañas. Escuche bien esta palabra. David declara esta palabra y dice: porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No somos fruto de una casualidad. No somos fruto de que mi madre se perdió en las cuentas. No somos fruto de un error. Somos fruto de que Dios lo tenía en sus planes. No se sienta usted un error en esta tierra. No se sienta usted un fracasado en esta tierra. No se sienta usted un olvidado en esta tierra, porque Dios nunca te ha olvidado, porque incluso Él te formó, Él te creó, Él te dio en el vientre de tu madre tu vida. Por eso el salmista dice: te alabaré, porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión vieron tus ojos, porque en el momento que la mujer queda embarazada, ya hay una vida forjada, ya hay una alma que dará cuenta a Dios, ya hay alguien que está mirando en el vientre de esa madre. Por eso el salmista dice: mis ojos, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Su vida y la mía no caminen y transcurren por fruto de la casualidad. Dios tiene un plan, mi hermano, para nosotros. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu familia. Deja de estar quejándote por los días de prueba. Alaba, glorifica a Dios, porque Dios te está guardando de la boca del león, porque Dios te está guardando de allá, del medio del horno de fuego. Él quiere glorificarte a través de tu vida. Él quiere que tú entiendas que si algo sucede es un proceso, porque Dios quiere mostrar su gloria. Deja de estar quejándote.
Escucha la palabra de Dios. Lo primero que vio ese alfarero con el barro en sus manos. Y lo primero que hizo fue buscarlo. Así como el Señor lo buscó allá afuera de ese mundo pecador. Y lo segundo, fue arrancarlo del suelo. El alfarero no empieza a forjar la vasija en medio de la sociedad. El alfarero lo arranca del suelo. El alfarero lo separa y lo mete en su mano y lo arrastra allá y lo quita del suelo y lo lleva en su mano. Y estando en su mano, la palabra de Dios no miente en el Salmo 42, donde dice: y me hizo sacar del lodo cenagoso y puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. Dios no te va a operar, Dios no te va a forjar, Dios no te va a bendecir en medio del suelo. Él lo primero que hace es que te saca, te separa y te pone en su mano. Y yo quiero decir en esta hora, en el nombre de Jesús, cuando estamos en las manos de Dios, cuando estamos en la mano del Creador, cuando estamos en la mano de nuestro Hacedor, tenlo por seguro que algo extraordinario empieza a acontecer. Tenlo por seguro que algo extraordinario el Señor tiene en su mente sobre tu vida. Alguien que pueda bendecir el nombre de Dios, aleluya. Alguien que diga: yo soy enamorado del alfarero. Alguien que diga: yo soy ese barro separado. Él te sacó de la tristeza. Él te separó del estado de prisión. Él te sacó de tu estado natural, donde todo era limitado, y puso promesa en tu vida y en tu familia. Él te sacó del medio de la infidelidad y de la tristeza y puso gozo en tu corazón. Él te sacó y te puso en sus manos, como dice Isaías 41:13, porque yo soy tu Dios. Tu Dios no es un Dios mentiroso. Tu Dios no es un Dios creado por la imaginación del hombre. Los cielos cuentan la gloria de ese Dios y el firmamento anuncia los designios de sus manos. Es un Dios de verdad. Él dice: yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano. Y te dice: no temas, yo te ayudo. No caminas solo este camino, no estás solo, no estás sola en medio de esta vida. El Dios que forjó en el vientre de tu madre, el Dios que te creó y te dio aliento de vida, el Dios que puso en tu alma, en tu corazón, alma y eternidad, el Dios que te separó y por su gracia y su misericordia estás con Él en su casa en esta tarde. No te suelta de tu mano, no te suelta de tu mano. ¿Por qué le tienes miedo a los problemas? ¿Por qué le tienes miedo a la enfermedad? ¿Por qué le tienes miedo a la escasez? Dios lo prometió: yo no te suelto de tu mano. Yo no suelto a tu familia del propósito que ya te puse. Yo no suelto a tu hijo y a tu esposa del propósito que ya te puse. Yo no te voy a soltar, tú estás en mis manos. Yo no suelto a tus padres. Así toda la vecindad diga: tu hijo fumadora está perdido. Hay promesa de Dios. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Oh, yo no sé si alguien cree en esta palabra de esta tarde. Dios no te soltaré, Dios no te dejaré. No temas, Dios te ayudo. Yo soy tu abogado, yo soy tu médico. Yo soy el que pelea a favor de tu causa. Aunque te digan te lo quitaron, aunque te digan te robaron, aunque te digan está perdido, tú debes levantar tu voz, tú debes levantar tu mano y decir: yo tengo un Dios
Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que me lleva de la mano. Yo tengo un Dios que me sacó de lo vil y me puso para algo. Cuando estás en las manos del alfarero, los demonios tiemblan. Cuando estás en las manos del alfarero, la bruja de la esquina se la paga los velones. Cuando estás en las manos del alfarero, la pobreza huye. La miseria, ese espíritu diabólico de tristeza y depresión se va. Porque Él lo prometió. Donde estoy yo lo quiero todo. David era un niño de más de 13 años. Y cuando se levanta ese gigante, como el Espíritu de Dios tenía a David, como las manos tenían a David, dice que con tan solo la piedra, ese gigante cayó al suelo. Debe decirte por medio del Espíritu Santo, si tú crees a esta palabra, si tú crees a esta palabra, hoy gigantes van a caer. Si te pones en las manos del alfarero, hoy gigantes se van a ir al suelo. Porque cuando la mano de Dios está con alguien, Ezequiel era un sacerdote que estaba esclavo. Ezequiel había perdido su familia, había perdido incluso hasta el templo. Pero dice la palabra de Dios que cuando la mano de Dios reposó sobre Ezequiel, los cielos fueron abiertos. Y en esta noche sobre alguien se van a abrir los cielos. En esta noche sobre alguien se van a abrir los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo veo mucho más al frente mío que las manos del alfarero. Yo veo mucho más al frente mío en las manos del alfarero. No le tengas miedo al gigante, no le tengas miedo a la enfermedad, no le tengas miedo al proceso. Si Dios te sacó, Él te va a forjar. Si Dios te sacó, Él te va a ayudar. Si Dios te sacó de ese mundo, Él va a completar su obra perfecta en ti. Alguien que bendiga el nombre de Dios, por favor. Alguien que exalte el nombre de Dios y diga: eso es para mí. Aleluya. Hay que meternos esto en lo profundo de nuestros huesos. Quien controla nuestras vidas se llama Jesucristo. Quien guía nuestras vidas se llama Jesucristo. Quien te prospera se llama Jesucristo. Quien te guarda se llama Jesucristo. Quien te abre camino en medio de las adversidades se llama Jesucristo. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo. El diablo tiembla ante la presencia de Él. Y cuando tú estás en las manos del alfarero, el diablo tiembla y los demonios, porque no caminas solo, hay una mano de poder. Aleluya. Jeremías, ve algo más asombroso. Ella sabe que ese lo es Él. Ella sabe que el alfarero lo separó del barro. Ella sabe que está en las manos del alfarero. Pero viene Él y observa que el alfarero pone el barro encima de la rueda. ¿Y qué era la rueda? Era una mesa de trabajo. Pero todavía no empieza a forjar todavía nada del alfarero. Sino empieza el alfarero a purificar ese barro. Porque Dios no puede trabajar con un barro que está sucio. Amén.
Él empieza a observar cómo el alfarero empieza a limpiar el barro. Él empieza el alfarero a quitar todo eso que no es y que nunca le perteneció al barro. Esas piedras, ese mugre, eso que durante muchos años habían pisado a ese barro, ese barro eso que producía el barro mal olor, eso que producía desagrado. ¿Y por qué el alfarero empieza a limpiar el barro? Porque si no limpia el barro primero, no se puede usar el barro. Él empieza a limpiarlo. Él empieza a tratar y a luchar de sacar todas esas cosas que la cual el barro adquirió, pero que no le pertenecen a él. De la misma manera, así es el Señor con nosotros. Él empieza a extraer como buen artesano que es, porque Dios no trabaja a medias. Dios no es un alfarero que trabaja feo o a medias. Dios es perfecto. Él empieza a limpiarnos. Él empieza a restaurarnos. Él empieza a sacar el dolor de nuestros corazones. Él empieza a quitar el vicio. Él empieza a quitar el chisme. Él empieza a quitar las mentiras de nuestras bocas. Él empieza a sacar y a quitar la fornicación de nuestros cuerpos. Él empieza y enseña a nosotros a dejar de robarle a Él. Él empieza a sacar de nuestras mentes la pornografía. Amén. Pero está en nosotros si permitimos que Él nos limpie por completo. Porque Dios no puede forjar en nosotros un vaso útil si no dejamos de que Él siga limpiándonos por completo. El Señor no puede crear y formar un hogar feliz si todavía en el hogar hay maldiciones, si todavía en el hogar hay malas palabras, si todavía en el hogar hay falta de respeto, si todavía en el hogar se nombra todo menos a Dios. Dios no puede bendecir con su presencia en la iglesia si todavía nosotros no sacamos ese viejo hombre o esa vieja mujer de pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Que dejemos que Dios saque todo eso que no es de nosotros. Esas obras que se apropiaron y que crecimos en medio de una sociedad corrompida en el pecado. Hasta que no dejemos que Dios limpie completamente nuestro corazón. Porque muchos hoy anhelan ser usados por Dios. Hoy muchos anhelan tener un hogar feliz. Hoy muchos anhelan ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero no todos quieren que Dios meta la mano a lo profundo de ese barro y que saque la piedra del rencor y que saque el mugre del pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Muchos anhelamos las bendiciones de Dios, pero no anhelamos de que sea Dios bendiciéndonos completamente como Él quiere bendecirnos. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Todos venimos del mismo suelo, mi hermano. El único que vino del cielo, como dice la palabra de Dios, fue Jesucristo. Porque nadie ha ido al cielo, sino el que descendió del cielo, el que está en el cielo. Si usted me pregunta a mi pastor, ¿de dónde viene usted? Yo le voy a decir, yo vengo allá de Táchira, de la Grita, allá de Venezuela. Todos venimos del mismo suelo. Aquí nadie, solamente nuestro Señor es más alto y más grande que nadie. Solo Dios es más grande que todos. El resto todos venimos del mismo suelo, llenos de mañas, llenos de vicios, llenos de resabios. Pero si nos dejamos limpiar por el Señor, si en medio de la oración te puedes decir, Señor, bendíceme,
decimos, Señor, lávame con tu sangre. Amén. Si cambiamos la manera de orar y decir, Señor, haz de mí un vaso útil a tu presencia. Hasta que no le digamos a Él, límpiame. Hasta que no le digamos a Él, cámbiame. Hasta que no digamos a Él, quítame ese vicio. Hasta que no digamos a Él, quítame ese mal genio. Hasta que no digamos a Él, quítame esta envidia que me mata cuando veo que otro está progresando espiritual, económicamente. Hasta que no le digamos, Señor, sujeta esta lengua de estar hablando mal de mis hermanos. Hasta que no digamos, Señor, arranca de mí lo que no sirve, de lo que no deja que tú obres en mí completamente. Hasta que no digamos, Señor, quita mi odio, sana mi herida. Debe decirle que Dios no va a lograr santificarte por completo. Pero la buena noticia, mi hermano, es que Dios no pierde el tiempo. Dios no es un Dios que se da el fracaso por nuestras actitudes. Él de una manera y de otra nos va a lavar, nos va a limpiar, nos va a santificar por medio de su sangre, por medio de procesos. Y yo como pastor todos los días recibo gente que me dice, pastor, pero ¿por qué a mí me pasa esto o aquello? ¿Sabe qué es lo que pasa? Cambia la manera de orar y empieza a decir, lávame, límpiame, purifícame. Porque Dios te va a pasar por medio del cielo, por medio de allá, de ese aparato llamado servidor, para sacar de nosotros lo que nos sirva. Y a veces los procesos son fuertes, mi hermano. Pero Dios sí te escogió a ti y a mí. Él va a cumplir y va a terminar la obra que empezó en nosotros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Una de las oraciones que me impacta mucho es la oración allá del Salmo 51, versículo 7. Después que un hombre pecador que tuvo y tenía la unción de Dios, después que un hombre que escuchó la voz de Dios a través del profeta cometió errores, pero dice la palabra de Dios que él reconoció que aunque era diestro con la espada, aunque era el rey de Israel, aunque tenía muchos dotes y muchos talentos, no era nada sin Dios. El salmista David, él quería seguir siendo forjado por el Señor, formado por Dios. Y ese es el primer paso que tenemos que dar nosotros los creyentes en Cristo. Dejar que Dios nos edifique. Porque cuando es mi manera de pensar o de creer, es algo que voy a perder tiempo tratando de edificarme mis fuerzas. Porque por más fuerza que usted quiera tener, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, miserable sea de mí que estoy en este velo de carne que me lleva al pecado. Pero también dice en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que son y viven en el Espíritu. El salmista empieza una oración diciendo, purifícame. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué tremenda oración. Una oración que hizo que Dios me le cortara el reinado. Una oración que hizo que Dios se moviera a misericordia. Una oración que hizo que Dios no tortillara contra el suelo la vasija, sino que empieza un proceso de limpieza
Porque la santificación es un proceso lento, mi hermano. Un proceso que la cual se obtiene de una manera lenta, viviendo del Espíritu. Donde vivemos, donde debemos rendir a Dios aquello que Él nos está exigiendo. El alfarero quiere limpiarnos por completo. El alfarero quiere forjarnos por completo. El alfarero quiere usarnos por completo. Pero está en nosotros si decimos, Señor, a tu santa voluntad en mi vida. Está en nosotros si decimos, Señor, toma esta carne llena de pecado. Toma este barro que está sucio. Lávame, renuévame, límpiame. Mete con hisopo hasta lo profundo y hazme esos pecados ocultos que yo pienso que nadie me está mirando. Donde el pastor, donde mi esposa o mi esposo no me ven, donde mis padres no me ven, pero el ojo de Dios está puesto. Mete ahí a lo profundo y lávame. Deja ser bendita la voluntad de Dios, mi hermano. Es como cuando usted y yo vamos a ser operados de algo de nuestro cuerpo. Y de pronto usted va para donde está el cirujano. Y usted no va peleando con el cirujano antes de entrar allá al quirófano diciendo, yo quiero que me operen así, así, así. No. Porque sabemos que la única solución que hay en el momento es ir allá donde está el cirujano. Porque el apéndice está que se revienta. Porque está la vesícula a punto de estrangularse. Porque hay un tumor dentro de nuestro cuerpo que hay que extraer. Y la única oportunidad de salvarnos, hablando materialmente, metafóricamente, es ir a donde está el cirujano. Pero cuando usted llega a donde está el cirujano, no le dice, yo quiero que usted me opere así, 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 así. Si el cirujano le dice, ¿está dispuesta a salvar su vida? Y uno le dice, sí, sí es la única solución, opéreme. Y cuando nos colocan en esa camilla, nos duermen y quedamos a merced del cirujano. De la misma manera, mi hermano, le revisa los pies de Cristo. A Jesucristo no se le pregunta, no se pelea con Él, no se le dice, a mí no me gusta esto o aquello, sino a Jesucristo se lo obedece. Porque a veces estamos acostumbrados solo a vivir de la gracia y del favor de Dios. Pero déjame dar una noticia, todo el mundo vive de la gracia y del favor de Dios. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre buenos y malos, pero solo Él usa a sus siervos que son obedientes. Solo Él forja a los siervos que son obedientes. Porque no es necesario colocarme a pelear con Dios cuando Dios me habla, cuando Dios quiere limpiarme. Por eso es necesario dejar y matar este viejo hombre llamado carne. Y dejar de estar contendiendo contra el Espíritu. Y tratar y luchar de hacer caso a la palabra de Dios. Porque si Dios dice no hay que fornicar, no hay que adulterar, no hay que mentir, no hay que robar. Amén. Si la palabra de Dios nos enseña a quemar, a ofrendar, a la primicia. Si la palabra de Dios nos enseña a amarnos unos a otros. Si la palabra de Dios nos enseña a cuidarnos, a velar. Que el esposo sea amoroso con su esposa y la cuide como vaso más frágil. Que la esposa ame a su esposo y le diga Señor y le honre. Que los hijos honren a sus padres para que le vaya bien en la vida. Y que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Yo no debo pelear con el alfarero y decir yo no quiero que me limpien, yo Jorge así. Yo quiero que tú hagas su voluntad en mi vida, Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero que hagas su voluntad en mi vida. Yo no sé cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero ser ese barro en tus manos. Yo quiero ser, Señor, ese barro que la cual usted está forjando. El proceso de purificación, mi hermano, va lentamente, pero va basado en la obediencia. Por eso ya en Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
La Biblia dice no unos, sino todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Porque en Cristo hay perfección, hermano. Deje de estar excusándose diciendo no, porque yo vine así, crecí en un lugar así. No, sí crecimos en medio del fango, crecimos en medio del mundo, pero ahora Cristo nos sacó de ese mundo. Ahora el Señor nos puso en sus manos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto repetimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros no pasemos como pasó Jonás. Y si usted sabe la historia de Jonás, sabe el proceso de aprendizaje de Jonás fue fuerte, tanto que le tocó vivir 3 días dentro de un pez. No rehusarnos a la voluntad de Dios, no pelear contra Dios, no reclamar a Dios, porque a veces agarramos el dicho como el hijo porque pelea con el padre, pero hay que recordar, hijos, que primero fueron nuestros padres, primero Dios. Y por más que usted pelee contra Dios, Dios siempre va a ganar, porque fuimos creados, fuimos forjados por Él. Pero son nuevas sus misericordias todos los días. Por eso allá dijo Él, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Amén. Hagamos la voluntad de Dios. Cuando damos gloria a Dios. Cuando repiten gloria a Dios. Que a su nombre. Ese barro estaba sobre la tabla, ese barro estaba sobre la piedra, ese barro estaba dispuesto para ser forjado. Pero dice la Biblia que cuando Él empezó a forjar, y esta es la parte más cruda, de que cuando leemos esta historia, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, la Biblia dice que estando forjando ese barro ya limpio, el alfarero empezó a darle vuelta a la rueda, y ese barro empezó a dar vuelta. Y ese barro empezó a cambiar su manera de pensar. Ese barro empezó a ver la vida diferente. Ese barro empezó a ver sueños, anhelos otra vez. Ese barro empezó a sentirse consentido, porque eso hace la mano del alfarero. El alfarero se las moja con agua y le va moldeando y le va sobando. Eso hace el Señor, le va curando en nosotros ese corazón. Cuando dice la Biblia que empezó a forjar una vasija, yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies un momento, por favor. Ya estamos terminando, porque Dios Él empieza a forjar. Él empieza a darle forma a tu vida. Él empieza, y dice la Biblia que Jeremías empezó a ver que aquello que era inútil para el hombre empezaba a ser útil en las manos de Dios. Aquello que era algo desagradable y que solo era un estorbo más, un pedazo de barro más en el mundo, empezó a volverse una obra de arte en las manos del alfarero. Aquello que empezó a ver Jeremías, que todo ese barro que había pasado un proceso grande de ser buscado, de ser traído, de estar en la casa del alfarero, de ser purificado, de ser limpiado, ahora empezaba a tomar y a verse algo hermoso en las manos del alfarero. Dice que empezó a forjar una vasija hermosa, una vasija que tenía utilidad, una vasija que la cual era un vaso hermoso en las manos de Dios. Pero la Biblia dice que tanto en ese proceso, y esta es la parte que más impacta cuando leemos acá Jeremías 18, dice que el alfarero, teniendo ya forma la vasija, teniendo ya un propósito de esta vasija, teniendo ya algo creado en sus manos, dice la palabra de Dios que aquello se empezó a deformar, aquello se empezó a despedazar, aquello se empezó a destruir en las manos del alfarero. El Señor me hablaba esto a mi vida, porque a veces pensamos que la vida del Evangelio es todo color de rosas. A veces pensamos que en la vida del Evangelio, venir a la iglesia, ser creyente, todo va a salir de bien, de siempre.
Y este es el misterio más profundo que hay, hermano. Y este es el misterio más oculto a veces que hay entre los mismos creyentes, entre los mismos hermanos de la iglesia. Cuando Dios ya está tomando forma, cuando tú piensas que ya todo está bien, cuando tú piensas que ahorita sí la familia va a seguir adelante, cuando tú piensas de que ya los problemas en la iglesia se acabaron, cuando tú piensas que ya los problemas en la familia se terminaron, cuando te dice el médico ya no tienes cáncer, ya no tienes enfermedad, cuando tu finanza empieza a crecer y tú empiezas a ser prosperado económicamente, cuando la escasez se va de la casa y empiezas a verla en aquella de tu tienda, de allá, perdón, de tu casa, aquella vitrina llena de alimentos, cuando tus hijos te aman, te abrazan, cuando tu esposo ese que era peleón ahora te lo ves y dice te amo, cuando aquella esposa que te rechazaba ahora te siente contenta porque eres un buen esposo, cuando tú piensas que todo está bien, cuando tú piensas que ya todo terminó y que ahora sí todo va de 10, dice la Biblia que el alfarero, dice la Biblia que el Señor nos recuerda que seguimos siendo barro. Dice la Biblia que el Señor nos recuerda que seguimos siendo barro, porque incluso se empieza a deformar la cosa, empieza a destruirse la vasija, empieza a deformarse la vasija, y es donde muchos no entienden este misterio, y el hermano cae en la enfermedad, y la hermana pierde el hogar, y el hijo muere en el hospital. Y llega la enfermedad y nos azota. Y decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permitiste, Señor, esto con mi familia? Y nos pasa como Job. Dice la Biblia que Job era recto, íntegro. Dice la Biblia que Job era moldeado, es precioso ante las manos del alfarero. Pero Job era barro todavía. Y ese barro se deformó. Y a veces cuando no tenemos el entendimiento de ver ayudar al hermano que cayó, de ayudar a ese predicador que un día cayó, de ayudar a esa hermana que cayó, si no le caemos a piedra, le señalamos, le escarnecemos. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de esta historia, mi hermano? Y esto quiero decirte lo que el Espíritu Santo de Dios me lo dice, que te lo diga. El alfarero, él nunca se levantó de la piedra, él nunca se levantó de la rueda. Jeremías queda impactado y dice, ese barro soy yo, esa vasija preciosa ahora se despedazó. Pero el alfarero no tiró la vasija al suelo, el alfarero no dijo esto se echó a perder, el alfarero no dijo esto se terminó. Como no se ha terminado tu relación con Dios, como no se ha terminado tu relación con tu familia, no sé por cuál proceso estés pasando en esta hora, no sé por cuál proceso estés caminando, si estás pasando por medio de valle de sombra y de muerte, si estás pasando por medio del luto y de la tristeza, y tú te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo no pierdo los tiempos? ¿Por qué si yo era el primero que iba a la iglesia? ¿Por qué si yo era el primero que cantaba y adoraba a Dios? ¿Por qué le tocó a mi familia pasar por esto? La Biblia dice que el alfarero no soltó el mano, que Dios no miente. Dios no miente.
miente, mi amado. Él no soltó el labio. Él dijo, se despedazó, sí. Se despedazó, sí. Pero empezó a forjar otra vez. Empezó otra vez a formar la vasija. Porque la prueba que tú estás pasando hoy, porque en medio del luto que tú estás pasando hoy, en medio de la tristeza, Dios no te va a soltar de tu mano. Dios no te va a soltar. Dice la Biblia que formó, dice que creó una vasija perfecta. Una vasija perfecta. Mejor que la anterior. Porque el Señor todo lo hace mejor. Yo quiero invitarte en esta hora en el nombre de Jesús. Si tú todavía eres barro, si tú todavía vas a intentar, acércate. En medio de la angustia, porque en medio de la desesperación, el Señor te está hablando en esta hora y te dice, hija, te dice, hijo, yo no me he levantado de la rueda. Siente mi abrazo todavía. No estás solo, no estás solo en medio de este proceso. No estás solo en medio de esto. Acérquese todo, venga para acá, para adelante, que no quede nadie ahí atrás, por favor. Venga, 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 acérquese. Dios quiere bendecirte al pie del altar. Dios quiere restaurarte al pie del altar. Dios quiere lavarte, limpiarte al pie del altar. Dios quiere edificarte. Dios quiere sanar tu hogar. Dios quiere sanar ese corazón